2. El kindergarten en tanto lugar de aprendizaje. La madre, la mejor jardinera del jardín infantil. No es realmente necesario discutir aquí los méritos del kindergarten, del alemán jardín de niños, y que usualmente se conoce también como jardín de infantes, jardín infantil o educación inicial, entre otros. Pero el éxito de tal escuela depende de unas cualidades poco comunes de quien enseña, tales como un elevado cultivo personal, algo de conocimiento de psicología y del arte de la educación, una intensa simpatía por los niños, mucho tacto, mucho sentido común, mucha información del saber común, de naturaleza muy alegre y con amplia capacidad para gobernar. En suma, el método del kindergarten está muy bien diseñado para que el niño entre en relación con una inteligencia superior. El jardín infantil es hermoso al contar con un ser tan excelente a la cabeza, como un pequeño cielo en la tierra. Pero ponga a una mujer común y corriente a cargo de esta escuela, y todos los dones, las ocupaciones y los juegos bellamente diseñados se convierten en instrumentos educativos rígidos. Si la esencia misma del método del kindergarten es la influencia que ejerce una persona, una especie de magnetismo espiritual, la conclusión natural es que la madre es de por sí la mejor encargada del jardín infantil. Porque, ¿quién más que ella tiene tanto tacto, simpatía, sentido común y el cultivo personal que son necesarios? Por tanto, la guardería del hogar no tiene por qué ser un kindergarten. Aunque toda madre debiera ser una jardinera, maestra del kindergarten, en el sentido que Froebel aplica el término, eso no quiere decir que toda guardería deba ser un kindergarten organizado y regulado como tal. De hecho, la maquinaria del jardín infantil no es más que un dispositivo que permite asegurar el cumplimiento de ciertos principios educativos, y algunos de estos corresponde a la madre abordar y trabajar de acuerdo con los métodos de Froebel o los de ella misma. Por ejemplo, en el jardín infantil, los sentidos del niño se entrenan cuidadosa y progresivamente. Él mira, escucha, aprende con el tacto. Obtiene ideas sobre tamaños, colores, formas, números. Se le enseña a copiar fielmente y a expresarse con precisión. En esta capacitación de los sentidos, el niño sigue el método que el infante ha configurado por sí mismo en sus primeros estudios de la pelota o del aro. Un campo de conocimientos demasiado circunscrito. Es posible, no obstante, que se dé poco valor al maravilloso poder que tiene el niño de obtener conocimiento por medio de sus sentidos, que el campo de estudio puede estar demasiado limitado, y que durante los primeros 6 o 7 años en los que pudo haberse familiarizado íntimamente con las propiedades y la historia de todos los objetos naturales a su alcance, haya obtenido ideas exactas. Es verdad que pueda distinguir un rombo de un pentágono, un color primario de un color secundario. Haya aprendido con total certeza que puede copiar los dobleces de un papel o un tejido en fibra, pero que esto haya ocurrido a expensas de gran parte de aquel conocimiento real del mundo externo que solo en este momento de su vida está tan capacitado para adquirir. Por lo tanto, a pesar de que la formación exacta, bien graduada del jardín infantil puede ser valiosa, la madre se esforzará por entregarla en forma accesoria y sin que de ninguna manera reemplace la formación más cabal de los sentidos, la cual es un deber primordial de ella hacia sus hijos. Reitero que las tareas que el niño en kindergarten debe realizar son solo aquellas que él está capacitado para hacer a la perfección. He visto a un niño de 4 años avergonzarse y parecer que se condenara a sí mismo porque había doblado un trozo de papel de manera irregular, como si se le hubiera atrapado mintiendo. Pero la madre o la cuidadora de la guardería se asegurará de que las pequeñas responsabilidades del niño se ejecuten a la perfección y poniendo atención en este importante aspecto. Sin esa tensión sutil que surge de la ansiedad angustiosa que se observa en los niños que trabajan para complacer a ese sonriente ser divino que es su maestra del jardín. Entrenamiento del ojo exacto y la mano fidedigna. Las actividades del kindergarten
son oportunidades para instruir en este tipo de fidelidad, pero en el hogar se dan 1000 oportunidades de este tipo, aunque solo sea en nimiedades como enderezar un mantel o un cuadro, colgar una toalla, envolver un paquete. La madre reflexiva inventará múltiples formas de educar a sus hijos en el ojo exacto y la mano fidedigna. No obstante, como una forma de instruir metódicamente y de pasar el tiempo felizmente, se puede introducir algunos de los juegos y ocupaciones del jardín infantil en la guardería del hogar, siempre que la madre no dependa de ellos, sino que haga que todas las ocupaciones del niño sirvan para el propósito de su educación. Dulzura y luz en el kindergarten. El niño respira una atmósfera de dulzura y luz en el jardín infantil. Se ve al pequeño fortachón de 5 años que yergue la espalda y se niega a hacer un sapo saltarín, y la maestra del jardín se acerca con una serena gentileza. Lo toma de la mano y lo saca del círculo. No se le trata como un malhechor, sino que al elegir no hacer lo que hacen los demás, ya no puede estar allí. La próxima vez estará bien contento de ser un sapo. He ahí el principio de la disciplina para la guardería. Igualmente, no trate con demasiada seriedad la pequeña porfía del niño. No asuma que está siendo maldadoso, simplemente que no participe cuando no esté preparado para actuar en armonía con los demás. Evite la fricción y, sobre todo, no lo deje que perturbe el clima moral. Con toda gentileza y serenidad, aléjelo de la compañía de los demás cuando se esté comportando de una manera fastidiosa. Reitero que el jardín infantil profesa tomar en consideración la alegría de la naturaleza infantil, es decir, permitirle al niño la expresión plena y libre del regocijo que hay en él, sin el alboroto que resulta al dejarlo que encuentre por sí mismo una forma de expresar su vida exuberante. Esta unión entre la alegría y la gentileza es el temperamento adecuado que se debe cultivar en la guardería. El comportamiento bullicioso y desordenado que a veces se les permite a los niños es innecesario, en los ambientes cerrados por lo menos. Pero incluso una ausencia momentánea de luz solar en los rostros de sus hijos será una causa más grave de malestar para la madre. En general, podemos decir que algunos de los principios que debieran regir la instrucción en el kindergarten son precisamente aquellos en los cuales toda madre razonable se esfuerza por educar a su familia, mientras que las prácticas del jardín de infantes son innecesarias porque solo son medios, entre otras cosas, para llevar a cabo dichos principios y son propensas a volverse inflexibles y rígidas, aunque pueden adoptarse en la medida en que encajen convenientemente en el esquema general que la madre ha preparado para la educación de su familia.